Hola de nuevo, soy Peregrino y esta vez les voy a hablar de Solid. Solid es un concepto acuñado a partir de 5 principios básicos de la programación orientada a objetos que tienen como objetivo llevarnos a escribir un código mejor. Con un código mejor me refiero a un código limpio, altamente mantenible, y es que tener un código mantenible no solamente significa programar con estilo, sino que tener un código limpio y mantenible también implica tener en cuenta con qué estructura lo vamos a escribir. Como ya lo mencioné, Solid se compone de 5 principios. La palabra Solid en realidad no significa nada, solamente es una regla mnemotécnica que nos ayuda a recordar los principios. El orden de estos no significa nada, uno no tiene prioridad sobre el otro. Simplemente se creó así porque Solid, digamos que es más fácil de recordar. Por cierto, prepárense porque este video va a ser un poco más largo y un poco fuera del formato en el que hago los otros. Y es que no podría explicar Solid sin tener que referirme directamente a ejemplos de código. En este caso utilizaré C#, pero trataré de hacerlo lo más genérico que se pueda para que tú lo puedas aplicar en el lenguaje que usas. El primero es el principio de responsabilidad única, o Single Responsibility Principle, el cual, como su nombre lo indica, nos dice que una clase debe tener una sola razón para existir. Robert C. Martin hace referencia a él como una sola razón de cambio, pero esto puede ser un poco confuso. A lo que este principio llega es que nuestras clases y los objetos que se creen a partir de estas clases deben tener una sola razón para existir, ya sea almacenar datos o hacer consultas web o presentar información en pantalla, etc. Pero siempre debe ser una sola razón. Por ejemplo, siguiendo este principio no deberías amontonar todo tu código en la función main, o tener todo el código de tu aplicación web en el code behind, o hacer consultas a la base de datos desde la vista. Como dije, para este video voy a utilizar un ejemplo de código en concreto. Espero me puedas seguir. Y si no, ya sabes, puedes dejarme un comentario acá abajo diciéndome qué es lo que no entendiste y trataré de aclararlo un poco más. Piensa en una aplicación bastante sencilla, donde tu tarea es sumar las áreas y perímetros de un conjunto de rectángulos. Para esto tienes una clase llamada Rectangle, que se ve más o menos así. Mientras que el programa principal se encarga de crear los rectángulos y llamar a los métodos respectivos para obtener las sumas. Todo parece perfecto, tu aplicación funciona de maravilla, sin embargo estás violando el principio de responsabilidad única. La violación ocurre al momento de declarar los métodos subAreas y subPerimeters dentro de la misma clase que Rectangle. Y es que a pesar de que están relacionados con el rectángulo como tal, la sumatoria forma parte de nuestra lógica de la aplicación, y no de la lógica que podría tener un rectángulo en la vida real. Para cumplir con este principio, tenemos que quitar la lógica de la clase de Rectangle, la lógica que suma las áreas y los perímetros. Entonces introducimos un par de clases encargadas de realizar las operaciones sobre los conjuntos de rectángulos, y su código es más o menos este. Entonces así, cada clase tiene una sola responsabilidad. Una representa un rectángulo y las otras se encargan de hacer operaciones relacionadas con ellos. El siguiente principio es el llamado Open Closed Principle, o a principio de abierto cerrado. Tiene un nombre, digamos, complicado, pero lo que lleva detrás es realmente simple. Este nos indica que el código que escribas debe estar abierto para la extensión, pero cerrado para la modificación. Es decir, debes poder expandir la funcionalidad de un módulo sin tener que editar el código de este. Para lograr esto tenemos que hacer uso del polimorfismo y el uso de abstracciones en la API de nuestro código. Ahora, volviendo al ejemplo de las figuras. Supón que después de cierto tiempo la gente comenzó a pedirte que añadieras más figuras a tu programa y que por ejemplo comenzaras con el triángulo equilátero. Entonces tú, para cumplir con esta necesidad, creaste una nueva clase para representar los triángulos. La clase se ve más o menos así. Y después modificaste los métodos para sumar las áreas para que estos acepten tanto triángulos como rectángulos. Y dentro de estos métodos verificas de qué tipo es cada objeto y realizas el cálculo apropiado. Todo parece perfecto nuevamente, tu programa ahora ya toma rectángulos y triángulos, funciona de maravilla. Sin embargo, estás violando el principio de abierto cerrado. Probablemente ya tengas una idea de en dónde estás violando este principio, pero si no, te digo que sucede en los métodos que acabas de modificar. Y es que si bien es cierto que tu programa está abierto a la extensión, también está abierto a la modificación. Ponte a pensar en qué va a pasar mañana que los círculos se pongan de moda. Tendrías que modificar el código de las operaciones para que funcione con otra figura y así para cada figura que se les ocurra a los usuarios de tu programa. La solución a esta violación se va a dar nuevamente mediante el uso de abstracciones. En este caso introducimos una interfaz llamada iGeometric Shape, a través de la cual indicaremos que nuestras figuras comparten propiedades y métodos,
En este caso va a ser el área y el perímetro. Y también tendremos que modificar las clases de las operaciones para que acepten ahora objetos que cumplan con este comportamiento, y así poder llamar estos métodos sin tener que preocuparse de qué tipo son realmente los objetos con los que está trabajando. Solamente le va a interesar cumplir con la interfaz antes introducida. De esta forma, cuando en el futuro agreguemos más figuras, estas tendrán únicamente que cumplir con la interfaz que creamos y no tendremos que modificar otro código ya existente en nuestra aplicación. El siguiente principio a revisar es el principio de sustitución del scope o el Scope Substitution Principle. Este puede sonar un poco más complicado de entender por la definición que tiene, y es que es una definición un poco formal. La voy a poner aquí en pantalla para que la veas. Pero no te preocupes. Lo que significa es que si S es un subtipo de T, las apariciones de los objetos de tipo T en un programa pueden ser reemplazadas por objetos de tipo S sin que el funcionamiento del programa se vea alterado. Ya sé, sigue sonando un poco complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en el ejemplo con las figuras para que lo entendamos un poco mejor. Entonces, ahora que tu programa ya calcula triángulos y rectángulos, supón que la gente quiere que añadas cuadrados. Entonces tú creas una clase llamada Square que deriva de rectángulo. Después de todo, un cuadrado no es más que un rectángulo con una pequeña restricción, ¿cierto? Para cumplir dicha restricción cambiaste el comportamiento de las propiedades de height y width del rectángulo, quedando más o menos así. Nuevamente, tu código parece perfecto y aparentemente sigue funcionando de mil maravillas. Sin embargo, estás violando el principio de sustitución del scope. Supón que como parte del crecimiento de tu programa decidiste comenzar a escribir pruebas unitarias, que por cierto debes hacerlo para tus programas, no lo olvides. Y como parte de las pruebas escribiste una como esta. En el código hay algunas cosas raras, cierto, como esa asignación que está ocurriendo de un cuadrado hacia un rectángulo. Sin embargo, este código es totalmente válido, ya que el cuadrado es un subtipo de rectángulo y por tanto puede ser asignado. Después sigues haciendo las tareas normales y pareciera que el código funciona perfectamente, sin embargo la prueba falla, y es porque no estás respetando el principio de sustitución del scope. Es decir, que las clases que heredan de una clase deben seguir comportándose como su padre. Lo que significa este principio es que debes derivar de una clase solamente para añadir comportamiento, no para modificar el que ya existía. La solución a la violación de este principio es bastante simple. Basta con quitar la relación que escribiste entre nuestra clase Square y la clase Rectangle, y que en su lugar Square implemente directamente iGeometricShape. De ese modo nadie, ni tú mismo, podrás confundir un cuadrado con un rectángulo, al menos en este ámbito. El siguiente principio, por el orden en el que aparecen en el mnemónico, es el principio de segregación de interfaz, o Interface Segregation Principle. El concepto debajo de este principio nos indica que no debemos dar más información de la necesaria a los módulos para funcionar. Para esto debemos separar tanto como podamos las interfaces que existan en nuestro programa, para solamente dar las interfaces que son necesarias para que determinado módulo de nuestro programa funcione. Para incurrir en una violación de este tipo dentro de nuestro código de las figuras, no es necesario modificar nada, y es que en realidad nosotros mismos ya introducimos una violación a este principio, en una modificación que hicimos anteriormente. ¿Recuerdas la interfaz iGeometricShape? Vamos a echarle un vistazo. Como puedes ver, abarca tanto el área como el perímetro de una figura. Sin embargo, ¿por qué tendría nuestro método de cálculo de áreas saber que las cosas con las que está operando también tienen un perímetro? Y viceversa. Para cumplir con este principio dentro de nuestro código tendríamos que separar la clase iGeometricShape en dos, o las que sean necesarias, en este caso son dos, de tal modo que solamente le demos la información necesaria a cada módulo para que este funcione. Nuestro nuevo código podría quedar más o menos así. Nos separamos en dos interfaces, una que sea iHasPerimeter y en otra que sea iHasArea, a partir de la cual podemos componer nuestra nueva iGeometricShape. De este modo, tanto nuestro método SumPerimeters y SumAreas solamente deben saber que están trabajando con un objeto que tiene área o que están trabajando con un objeto que tiene perímetro, cumpliendo así el principio de segregación de interfaces. El siguiente y último principio es el principio de inversión de dependencias. Sobre este hablé muchísimo más en otro video, por si quieres consultarlo. Sin embargo, aquí también voy a hablar un poco de él. Este principio nos indica que debemos reducir la dependencia que existe entre módulos de nuestra aplicación. Una forma de decirlo es que los módulos no deben ser los encargados de crear los objetos con los que trabajan, sino que alguien más debe crearlos y dárselos para cuando los necesiten. Esto se logra nuevamente a través de uso de objetos genéricos o interfaces, pero vamos a verlo en el contexto de nuestro programa de cálculo de áreas y perímetros. Tu código ha comenzado a crecer, así que piensas que es mejor seguir organizándolo y mueves toda la lógica del cálculo de sumas a otra clase.
y también realizaste las modificaciones necesarias al método principal del programa. Pues ya está, tu código parece perfecto, funciona nuevamente de las mil maravillas, sin embargo estás violando el principio de inversión de dependencia. Aquí probablemente también ya sabrás en dónde lo estás violando, sin embargo te lo voy a mencionar. Y es que esta violación ocurre directamente en un método que acabas de agregar, el método calculate. Y es que es este mismo el que está creando las figuras con las que opera, el arreglo figuras. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando se quiera añadir otra figura? O cuando se quiera cambiar el tamaño de algunas de las figuras ya existentes. Para cumplir con este principio debemos cambiar la forma en la que el método calculate obtiene las figuras con las que opera. Logramos esto haciendo que el objeto que lo llame sea el encargado de entregarle las figuras con las que debe operar. De este modo el código está listo para ser expandido y se pueden añadir más figuras al cálculo sin tener que modificar mayor cantidad de programa que la función principal. Y pues básicamente de eso se trata Solid, de organizar bien tu código de tal manera que los cambios que se le tengan que hacer afecten la menor cantidad de código. Pero como siempre, todo lo que implique teoría respecto a código, que digan que son buenas prácticas o que si aplicas X o Y principios vas a lograr un código mejor, lo tienes que tomar con un poco de cuidado. No puedes aplicarlo todo como viene. Y es que en realidad, a decir de muchas, aplicar Solid te puede llevar a tener un código inclusive menos mantenible que el que tenías antes, ya que si lo aplicas a rajatabla vas a terminar con muchos componentes separados, tal vez te cueste un poco más de trabajo mantener una organización, digamos ya en archivos de tu código. Entonces también tienes que tener en cuenta eso. Como siempre, no hay una solución única para todos los problemas, y siempre recuerda usar lo que te funciona a ti y a tu equipo para desarrollar. No sacrifiques funcionalidad por querer aplicar X o Y principios. Recuerda lo que funciona, pero trata de hacerlo lo mejor que puedas. Y pues bueno, eso fue todo sobre este video de Solid. Les encargo que me digan si les gustó este formato de mezclar un poco más de código con teoría. Y pues bueno, si les gustó ya saben, denle un me gusta o compártanlo con alguien, ya sea alguien en su trabajo o en la escuela. Suscríbanse y bueno, visiten el blog, suscríbanse para recibir un email cada vez que publico algo. Pues bueno, nos vemos la próxima.